A ver, pensemos en esto. ¿Puede el derecho a tener una alcantarilla llegar a ser tan importante como el derecho a la vida? Parece una pregunta extraña, ¿no? Pues esta es la historia de cómo un problema tan terrenal como un barrio inundado de aguas negras provocó una verdadera revolución silenciosa en la justicia, cambiando para siempre lo que entendemos por un derecho fundamental. Imaginen la escena. Estas no son palabras de una novela, no. Esto es parte de un informe oficial, la descripción de un inspector judicial en 1992. Así, con esas palabras, describía la crisis sanitaria que se estaba viviendo, literalmente, en las calles de Cartagena, en Colombia. Este es nuestro punto de partida. Ok, para entender el tremendo impacto de esta historia, tenemos que retroceder un poco, ir al origen de todo, al problema humano, concreto, que fue la chispa que encendió esta increíble batalla legal. La verdad es que todo pasó rapidísimo. En 1991 arranca una obra que prometía mejorar la vida de la gente. Normal. Pero para inicios de 1992, esa promesa se había convertido en una pesadilla sanitaria. ¿Por qué? Porque pusieron a funcionar el sistema sin haberlo terminado. El resultado, como se pueden imaginar, fue un desastre. Y en medio de todo este caos, aparece nuestro protagonista. Pero ojo, no es un gran abogado ni un político famoso. Es un ciudadano de a pie, José Manuel Rodríguez Rangel, que un día simplemente decidió que ya era suficiente y que algo había que hacer. Y es justo aquí donde un problema de un barrio se transforma en un dilema de talla nacional, porque la primera respuesta que recibió del sistema judicial fue, básicamente, una puerta en la cara, un obstáculo que parecía totalmente insuperable. Es que esto es un verdadero choque de trenes. Por un lado, tenemos el reclamo desesperado de una persona por condiciones de vida dignas, por salud, y por el otro, una respuesta fría, legalista, rígida. La lógica del tribunal fue simple. Mire, lo sentimos mucho, pero ese derecho que usted reclama no aparece en esta lista, así que no hay caso. Y esta cita, lo deja clarísimo. La lógica era de una simpleza brutal. La herramienta legal que tenía el ciudadano, la acción de tutela, solo servía para proteger los derechos que la Constitución etiquetaba como fundamentales. Si no estaba en esa lista VIP, mala suerte, fin de la discusión. O, bueno, eso es lo que parecía. Pero, y este es un gran pero, para salir de este callejón sin salida, la Corte Constitucional entra en escena y pone sobre la mesa una idea que lo cambió todo. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. La Corte saca un as bajo la manga, el concepto del Estado Social de Derecho, que era el corazón de la nueva Constitución de 1991. Y esto es clave. La idea no es solo que el Estado haga cumplir las leyes y ya. No, su propósito más profundo es lograr que la justicia sea algo real, algo tangible en la vida de la gente. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Pues que la justicia no puede ser solo un montón de palabras bonitas en un papel. La Corte dijo, en esencia, que la Constitución tenía que ser una fuerza viva, una herramienta para solucionar los problemas de hoy, dándole más peso a los resultados justos que a los trámites y las formalidades. Y esta idea de verdad que cambia las reglas del juego. La Corte básicamente le dice a los jueces, usted no es un robot que solo aplica reglas. No, señor. Usted es un actor clave en la construcción de una sociedad justa. Su trabajo es interpretar la ley para buscar el bienestar de todos. Ok, con esta nueva filosofía como bandera, la Corte se prepara para responder la pregunta del millón, la que estaba en el centro de todo este lío. ¿Qué es lo que hace que un derecho sea realmente fundamental? Esto los ponía frente a un acertijo. A ver, si la Constitución tiene una lista que parece cerrada, como un club exclusivo, ¿significa que la justicia se queda congelada en el tiempo? ¿Que es incapaz de responder a problemas nuevos como una alcantarilla que se desborda? La Corte tenía que encontrar una salida lógica. Y la encontraron. La solución fue brillante, la verdad. Dijeron algo como, a ver, un momento, esa lista nunca se pensó para que fuera la única. Lo que de verdad hace que un derecho sea fundamental no es su nombre, es su conexión directa con lo más básico que tenemos, la dignidad humana, la vida, la igualdad. Y para que esto no se quedara en una idea abstracta, crearon una herramienta práctica,
como una especie de checklist de 3 pasos para los jueces. A partir de ese momento, para saber si un derecho es fundamental, hay que preguntarse: 1. ¿Se conecta con la dignidad o la vida? 2. ¿Un juez lo puede aplicar ya mismo? Y 3. ¿Tiene un núcleo esencial que nadie puede tocar? Bueno, con toda esta teoría legal ya más clara, regresemos a Cartagena, al barrio Vista Hermosa, porque es ahí, en esas calles, donde toda esta discusión aterriza y produce un resultado muy concreto. Y así llegamos a la pregunta final, la que lo empezó todo. Entonces, ¿tener una alcantarilla es un derecho fundamental, sí o no? La respuesta de la Corte fue un sí. Un sí con un pequeño asterisco, pero un sí rotundo y poderoso. Ojo, la alcantarilla en sí misma no es el derecho. Se convierte en un derecho fundamental cuando su ausencia o su mal funcionamiento amenaza directamente la vida, la salud y, sobre todo, la dignidad de las personas. La clave está en la conexión. Y no es que se lo hayan inventado, para nada. La Corte tenía los datos sobre la mesa y eran demoledores. Los expertos demostraron con cifras que la falta de saneamiento era una causa directa de enfermedades gravísimas y, de hecho, una de las principales causas de muerte infantil en el país. El vínculo con el derecho a la vida era innegable. Y como para rematar y evitar cualquier excusa burocrática, la Corte usó el sentido común. Le dijo a las autoridades algo como: miren, no nos vengan con el cuento de que no hay plata. Si hubo dinero para empezar la obra, tiene que haber un plan para terminarla. La negligencia simplemente no era una opción. El resultado final fue justicia pura y dura. Se anuló la decisión anterior. Se ordenó terminar la obra en 3 meses, con plazo y todo. Y no solo eso, se exigió tomar medidas ya para detener el desbordamiento. Eso es justicia real, justicia material. Y la magnitud de todo este cambio se puede resumir en un solo número. 1. Bastó un solo caso, iniciado por un solo ciudadano, para transformar la manera de entender la justicia en todo un país. Porque el impacto fue mucho más allá de Cartagena. Esta decisión abrió una compuerta, sentó un precedente gigantesco que permitió que otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación o a una vivienda digna, también pudieran ser exigidos ante un juez cuando su violación afectara la dignidad de las personas. Y cerramos con esta frase del propio fallo, que es perfecta. La Corte sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo estaba resolviendo el problema de una alcantarilla, estaba creando una guía para el futuro. Le estaba enseñando a todo un país una nueva forma de ver la justicia, una donde ningún derecho es solo tinta sobre papel si la dignidad de una persona está en juego.